Buenas tardes. Hoy entrevistaremos a Verónica Rojo, que es bióloga. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. ¿Nos podrías hablar un poco sobre tus primeros años de tu vida, es decir, dónde naciste y dónde estudiaste? Sí, pues nací en Santiago de Compostela, viví allí hasta los 5 años y después ya con 6 nos vinimos a Coruña. Y bueno, llevo aquí toda la vida, desde los 6 años. Estudié aquí, tanto en el instituto como la carrera, y hice también la tesis aquí en la Universidad de La Coruña y ahora pues ya he enraizado y sigo trabajando. ¿Y qué estudiaste? Estudié biología, me especialicé en la rama de biología molecular y celular y después hice la tesis en genética. Y ahora mismo sigo trabajando más o menos en este área, en genómica. ¿Y qué te motivó a estudiar esta carrera? Bueno, a mí ya desde la ESO, ahí yo creo que ya en tercero o cuarto de ESO empecé a tener claro que biología, que era de mis asignaturas preferidas. En bachillerato todavía pues me fue gustando más, también he de decir que tuve muy buenas profesoras en el instituto, que eso también pues ayuda mucho, claro. Y entonces yo cuando terminé bachillerato tenía clarísimo que a mí lo que me gustaba era biología. Sin embargo, no lo tenía muy fácil a la hora de matricularme, no lo tenía muy claro porque, bueno, cuando tú dices que vas a estudiar a biología y te dicen, uy, eso no tiene salidas y después de que vas a trabajar, eso, tal. Entonces, bueno, sí que tuve muchas dudas antes de matricularme, pero no porque no estuviese segura de que me gustaba, sino porque, bueno, tenía dudas sobre las salidas laborales. Al final fue bien. Precisamente de las salidas profesionales te quería preguntar ahora. Pues mira, biología la verdad es que abarca tantas disciplinas o ramas distintas que tiene salidas laborales muy variadas también. Por ejemplo, dentro del sector medioambiental, pues los biólogos hacen análisis de la calidad de impacto ambiental. En el sector farmacéutico o agroalimentario, pues también hacen controles de calidad, análisis microbiológicos, toxicológicos. Por supuesto, también en acuicultura, pesquerías, ganadería, ¿no? Hay biólogos que hacen pues mantenimiento y optimización de los recursos pesqueros o agrónomos. También en el ámbito sanitario hay biólogos trabajando en laboratorios de análisis clínicos, en reproducción asistida, incluso en peritaje forense y por supuesto también en investigación y en docencia. ¿Y encontró alguna dificultad para acceder al sector que cursó por el simple hecho de ser mujer? No a la hora de acceder a la carrera, ni siquiera tampoco después a la tesis. Es decir, yo creo que las diferencias en la etapa académica, ¿no?, entre hombres y mujeres en cuanto a facilidades para acceder pues eso, a estudios o a becas o a trabajos remunerados, en esta etapa académica no son tan notables. Yo creo que esas diferencias se van acentuando después, ya cuando empiezas a trabajar en empresas, en la universidad, porque sí que es cierto que esas diferencias que para mí no eran patentes mientras era estudiante de licenciatura en mi caso, que soy del plan antiguo, esas diferencias que yo no veía tanto en la carrera, en la etapa de tesis sí que las empezaba a notar más. Menos mujeres como directoras de departamentos, ocupando cargos de relevancia en la universidad y a nivel de empresa también se notan. Tú ves que los cargos directivos o cuando tienes reuniones con directivos de otras empresas, pues la gran mayoría son hombres. ¿Y cuál fue su primera experiencia laboral? Pues mi primera experiencia laboral, la verdad es que no tuvo nada que ver con la biología. Yo trabajé, yo creo que lo primero de todo como dependienta, promociones y dependienta. Esto mientras estudiaba la carrera, pues lo iba compaginando para sacar unos dinerillos, ¿no?, de estudiante. Y bueno, sí es cierto que después en cuarto y en quinto de carrera ya pude solicitar, yo ahí ya veía que la investigación que me gustaba, ¿no?, la genética, ya me empezaba a decantar un poquito más. Y ahí sí que ya solicité becas de colaboración en departamentos, ¿no?, que bueno, las ofrecían en la facultad para participar en proyectos de investigación dentro de, con los grupos de investigación, ¿no?, de la Facultad de Biología. Y ahí sí que ya empecé a hacer trabajo de laboratorio y de investigación, que era lo que a mí me gustaba. Actualmente, ¿cuál es tu empleo? Pues actualmente mi empleo dice que soy especialista de proyectos en All Genetics. ¿Vale? All Genetics es una empresa de genómica. No sé si es yo creo que genómica, bien, o sea, es un término que todo el mundo más o menos ya maneja, ¿no?
Bueno, básicamente es el estudio del material genético, del ADN de los organismos. Y perdona, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es tu empleo actual? Vale, especialista de proyectos en Ongenetics. Entonces, trabajo en el ámbito de la genómica y me dedico pues a desarrollar y realizar proyectos para empresas y para grupos de investigación y analizar los datos también que se obtienen durante esos proyectos. ¿Lo recomendarías? Sí, si te gusta la genómica y la investigación. Es decir, a mí lo que me gusta mucho de este trabajo es que no estoy del todo desligada de la investigación porque trabajo día a día con investigadores. Estoy al tanto, pues, por ejemplo, de las novedades que hay en el ámbito, novedades científicas, de las publicaciones y muchas veces, pues, como parte de mi trabajo tengo que buscar soluciones para los problemas o los proyectos que quiere desarrollar la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una parte de investigación y después también me gusta mucho porque dar soluciones al mundo real. A ver, obviamente la investigación es mundo real, pero, por ejemplo, empresas del sector de la alimentación, del sector medioambiental, que a lo mejor tú no sospechas en principio que vayan a necesitar de la genómica y al final pues ves que sí, acabas trabajando con ellos y ofreciéndoles soluciones para que las empresas desarrollen sus productos u ofrezcan servicios, ¿no? Utilizando también, pues eso, apoyándose en las herramientas genéticas. Entonces, si te gusta este ámbito de la ciencia, pues yo mi trabajo sí que lo recomendaría muchísimo. Vale, ¿y actualmente hay más mujeres trabajando contigo? Sí, de hecho en Ongenetics somos más mujeres que hombres, somos 7 mujeres y 5 hombres. La jefa de mi área, que es el área de bioinformática, de hecho es una mujer, es socia de la empresa, así que científica, mujer, emprendedora y directiva, y lo hace muy bien. Vale, ¿ahora podrías explicarnos en qué consiste tu día a día? Sí, a ver, no hay un día igual al otro, pero básicamente mi trabajo es, bueno, como te decía, hablar con grupos de investigación y con empresas que quieren llevar a cabo proyectos de investigación o desarrollar productos o servicios en los que la genómica puede aportar algo. Entonces, mi día a día es mandar un montón de emails y tener llamadas con clientes, desarrollar o poner a punto, crear un proyecto dentro de la empresa, ¿no? Basando en esto que te han pedido los clientes, ver de qué manera se puede hacer ese proyecto, por tanto buscar el protocolo experimental, hablar con el laboratorio para ver qué es lo que se puede hacer, qué problemas pueden hacer y después ya cuando tengo un proyecto en curso, pues las tareas del día a día consisten en ver qué resultados se han ido obteniendo en el laboratorio, solucionar los problemas que van surgiendo, que siempre los hay, y después al final del proyecto, cuando ya se ha acabado la parte, digamos, experimental, lo que hacemos en el laboratorio, lo que hago es analizar los datos y ponerlos, volcarlos todos en un informe que al final es lo que entregamos a nuestros clientes, a los investigadores y a las empresas. Y bueno, el trabajo no acaba ahí porque después muchas veces has de ayudar a entender, a interpretar esos resultados. Entonces, básicamente mis tareas del día son comunicarme con clientes, analizar datos y hablar con el laboratorio para ver qué cosas han ido saliendo bien y mal en cada proyecto. Ese sería Vale. ¿Y qué consideras lo más importante en tu trabajo? Lo más importante, pues comunicarme bien, tanto con los clientes como con mis compañeros. Es muy importante lo de comunicarme bien porque, como te decía, muchas veces trabajas con empresas de alimentación, empresas agrícolas, empresas del sector medioambiental, que saben que la genética, el ADN, que les puede aportar algo, pero como no son especialistas, ¿no?, en la materia, no saben exactamente qué. Entonces es muy importante que yo pueda entender bien cuáles son las necesidades, ¿no?, de estas empresas para proponer un protocolo de laboratorio que a ellos les pueda dar los resultados que necesitan. Y después, de vuelta, una vez que tenemos esos resultados, pues transmitirlos de la forma adecuada para que alguien que no es especialista en el tema los pueda entender y aplicar.
Esa sería la parte más importante del trabajo, la comunicación con compañeros y por supuesto estar al día de las técnicas, claro, porque tú no puedes proponer un buen protocolo, no puedes diseñar un buen experimento si no estás al tanto de las novedades, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tenemos que también leer muchísimo para ver qué novedades hay en el campo. ¿Y de qué trabajo estás más orgullosa o valoras más? Bueno, yo ahí creo que tengo que decir de mi tesis, ¿vale? Porque la tesis fue, no sé, bueno, es una relación amor-odio con la tesis, ¿no? Fueron muchísimos años de trabajo y fue, no sé, una parte muy, muy, muy importante de mi carrera. Entonces, aunque a ratos la odié muchísimo y a ratos pensé muchas veces por qué me habré metido en esto, la verdad que yo creo que el proyecto al que me tengo que sentir más orgullosa es de la tesis, sí, de mi tesis doctoral. Vale, ahora si no te importa te voy a decir una serie de preguntas relacionadas con tu vida personal. Vale. En la actualidad, ¿dónde vives? En Coruña, vivo en Coruña. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Estoy casada, no tengo hijos. Vale. ¿Tiene alguna afición? Sí, bueno, siempre me ha gustado muchísimo la música, cantar, tocaba la guitarra y la flauta. La verdad es que últimamente lo tengo bastante aparcado, pero bueno, es algo que digo, tengo que volver a coger la guitarra pasado mañana, entonces es algo que tengo ahí pendiente. Después también, bueno, me gusta muchísimo la playa y todo lo relacionado con el mar. Practico yoga y leer. Leer es una de mis aficiones preferidas. Y ya si puedo leer en la playa, mejor que mejor. Vale. En cuanto a tus logros y proyectos, te quería preguntar si participaste en algún proyecto y me gustaría que nos dijeras cuál. Bueno, durante la tesis, también durante la carrera, la verdad es que participé en bastantes proyectos de investigación. El más importante, claro, para mí fue el relacionado con mi tesis, que era estudiar el genoma en unas especies de lagartijas que son endémicas de la península ibérica, es decir, solo las hay aquí, algunas están en las Pragas de Oeume y en pocos sitios más. Y entonces yo estudiaba cómo evolucionaba el genoma, ¿no?, en estas especies de lagartijas. Este sería el proyecto de investigación, era investigación pura y dura, lo que en algunos casos se llamaría investigación básica, que a mí no me gusta mucho el término de básica, pero bueno, ese era un proyecto de investigación puro y duro y la verdad es que fue, claro, el más importante para mí porque ahí estuve trabajando años y años durante la tesis. Pero bueno, ahora también en All Genetics la verdad es que hacemos proyectos muy chulos, son confidenciales en su gran mayoría, pero bueno, por ejemplo, algunos proyectos en los que estamos trabajando mucho últimamente son en análisis de biodiversidad para evaluar la calidad de los ríos, los océanos o los suelos, ¿vale? Lo que hacemos es, a partir de agua, de suelos o de los bichos y plantas que te puedes encontrar en una zona, hacer identificaciones masivas, identificaciones genéticas para sacar un listado de especies que están presentes en esos ambientes. Buscar indicadores de calidad, porque hay algunos organismos que son indicadores de que el ambiente, el agua o el suelo tiene una buena calidad ecológica y entregar estos resultados a las empresas para que evalúen pues el impacto ambiental, ¿no?, de determinadas actividades humanas o para ver qué tal ha funcionado, por ejemplo, un proceso de bioremediación en una zona que ha sido afectada, ¿no?, por alguna actividad y donde se han llevado trabajos para recuperar, ¿no?, el estado de esa zona y de esta manera, con este tipo de proyectos, vemos qué tal ha funcionado pues un proceso de bioremediación en la naturaleza. Estos son algunos de los tipos de proyectos que estamos haciendo actualmente y la verdad es que me gusta muchísimo. Vale. ¿Has recibido alguna vez algún premio por tu trabajo? Sí, bueno, tuve el premio fin de carrera de biología en mi promoción, que para mí también fue un orgullo muy grande, claro. Y después ya trabajando en All Genetics en el año 2015, creo que fue, también recibimos un premio Galicia Spin-off que daban, la G-Ciencia, que es una revista científica
de Galicia y el Banco Pastor, y lo daban a una buena idea empresarial, una idea innovadora en una empresa joven. Nosotros nos presentamos con una idea, bueno, que era una técnica para identificar a los organismos que se utilizan en estudios de toxicología y bueno, y recibimos un premio también gracias a esa idea. Ese fue el más reciente, creo yo, sí. Vale. No tengo más, tampoco. Nos vamos a centrar, ya para ir acabando, sobre la realidad de la mujer. ¿Cuáles cree que son los motivos de un menor número de mujeres en algunas carreras en el ámbito de la ciencia? A ver, los motivos, tal y como yo lo veo, y estuve pensando bastante en este tema, imaginándome, o sea, intentando recordarme a mí misma con 15, 16, 17 años. Yo creo que los motivos principales son estereotipos sociales y culturales y falta de referentes y también a veces un poco falta de información, orientación laboral. Por ejemplo, yo cuando estudiaba el bachillerato, ¿no? A mí me gustaban las ciencias, yo fui por el bachillerato científico, tenía buenas notas en matemáticas, en física, en química, pero sin embargo yo no me planteaba pues hacer una carrera como informática o como alguna ingeniería porque las veía como muy ajenas a mí. Las veía poco asequibles y decía, uy, esto no es para mí. Realmente ahora lo pienso y digo, a ver, tenía unas notas en materias, ¿no?, que forman parte de este tipo de carreras. Entonces, ¿por qué no me atraían más? Pues yo creo que es porque desde muy pequeñas y a veces sin darnos cuenta vamos integrando toda una serie de estereotipos, pues por ejemplo sobre el papel de la mujer, ¿no? De hecho, las alumnas nos decantamos en un mayor porcentaje por carreras de ciencias de la salud y de la naturaleza, y no tanto las tecnológicas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la educación y lo que percibimos en la sociedad desde muy pequeñas. Yo creo que estas diferencias se empiezan marcando desde edades muy tempranas. Entonces, al final acabas viendo como que la tecnología, la informática, porque no has jugado tanto con Legos como tus compañeros varones, ni con mecanos, ni con videojuegos, ni has manejado a lo mejor tanto los ordenadores, y entonces todo eso lo ves como lejos de ti. Y yo creo que este es uno de los grandes factores que hacen que las mujeres no nos decantemos tanto por carreras de STEM, y después también, por supuesto, la falta de referentes. Yo estudié a mujeres científicas, sobre todo en la carrera, que eran una minoría, pero bueno, ahí sí que ya empezaba a ver que realmente había mujeres científicas más allá de Marie Curie, ¿no?, que digamos que es un poco la científica por excelencia que todo el mundo conoce, pero en los libros de texto, en los recursos didácticos, a lo mejor que hay en los colegios, faltan muchísimos referentes de mujeres, y creo que esto también es muy importante para que las niñas vean que hay mujeres en ciencia y hay mujeres trabajando en profesiones relacionadas con el ámbito tecnológico y científico, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación acerca del empoderamiento de la mujer en el ámbito de las carreras tecnológicas? Bueno, yo creo que la buena noticia es que por lo menos esto se ha identificado, ¿no?, que hay un problema, se ha reconocido, hay estudios PISA, estudios a nivel europeo, incluso de la ONU, que hacen hincapié, ¿no?, en este sesgo de género que hay en la elección y en el trabajo en carreras del ámbito STEM. Y bueno, por lo menos sabemos que hay el problema, se ha reconocido y se está tratando de abordar. Entonces yo creo que eso es muy positivo, y proyectos como este, pues la verdad, o sea, evidencian que, oye, se está trabajando en el tema. A mí eso me parece fenomenal. Creo que todavía falta muchísimo. Yo creo que a día de hoy, de hecho, leía, bueno, no sé cuándo se publicó exactamente, pero el último estudio sobre la elección de carreras, y las mujeres seguimos estando infrarrepresentadísimas en ingenierías, en física, en informática. Entonces, obviamente creo que el cambio no es inmediato. Creo que hay que provocarlo activamente, que hay cosas que no cambian por sí mismas, entonces que hay que trabajar mucho tanto desde la sociedad en general, los medios de comunicación y por supuesto las escuelas. Entonces, bueno, creo que todavía llevará un tiempo, pero me parece muy positivo que por lo menos se esté avanzando, ¿no?, ahí en esa dirección. ¿Y a lo largo de tu vida has tenido alguna referente mujer?
A ver, referente en el sentido de leí la historia de esta mujer científica y entonces me entró la vocación y me quise dedicar a la ciencia, no. No, sí que hay, bueno, ejemplos de científicas súper adelantadas y casi heroínas, ¿no? Para su época. Y durante la carrera recuerdo que, por ejemplo, me llamó mucho la atención el ejemplo de Rosalind Franklin, no sé si la conocéis. Bueno, fue una pionera en el estudio de la estructura del ADN y nada reconocida. Murió muy joven y al final el premio Nobel lo consiguieron, bueno, 2 colegas suyos. Los descubrimientos de estos colegas para describir la estructura en doble hélice del ADN se basaron en gran parte en los estudios de Rosalind Franklin y sin embargo ella no tuvo el reconocimiento hasta muchos años después. Entonces, bueno, es el claro ejemplo de mujer ninguneada en cuanto a sus aportaciones y la verdad fue un ejemplo que me llamó mucho la atención. Pero bueno, ya no hay que irse tampoco a nombres famosos. O sea, yo durante la tesis y también aquí tengo referentes muy cercanos de mujeres que son unas científicas excelentes. Por ejemplo, en este mismo edificio, Elena Pazos, que es una química que ganó este verano una Starting Grant, que es el contrato a nivel europeo más prestigioso para investigadores jóvenes. Y bueno, es un dineral, es más de 1 millón de euros para desarrollar su propio proyecto de investigación y liderar su propio grupo de investigación. Yo creo que esto es un ejemplo buenísimo, ¿no? De mujer que ha conseguido pues un hito que está al alcance de muy pocos, porque esto es un contrato que muy poca gente llega a conseguir, y para liderar su propio grupo de investigación. Yo creo que es un ejemplo buenísimo, ¿no? Para todo esto que estamos hablando. Vale, y ya para acabar con la entrevista, ¿cómo motivarías a más mujeres para estudiar en tu área? Pues, a ver, yo creo que la motivación más importante tiene que ser que los trabajos relacionados con las carreras STEM están ahí y van a seguir creciendo en número y en importancia en los próximos años. Es decir, vivimos en un mundo en el que la tecnología forma parte siempre del día a día y este tipo de trabajos STEM van a ganar muchísima importancia en los próximos años. Ya la tienen, pero se va a acentuar todavía más. Entonces, las mujeres tenemos que estar en esos trabajos y en la, llamémoslo, no sé, revolución tecnológica. Tenemos que estar ahí, porque si no estamos ahí, las necesidades, las ideas, las formas de actuar de las mujeres van a estar infrarrepresentadas, ¿no? Los hombres estarán decidiendo todo por nosotros y es un 50% de la población. Entonces, las mujeres tenemos que tener representación en ese tipo de trabajos. Es fundamental. Por otra parte, estos trabajos también normalmente están asociados, ya que tienes una formación alta, a una buena remuneración, ¿no? Serán trabajos bien pagados, lo que también ayudará a reducir un poquito esta brecha que hay todavía hoy en día en los salarios. Y bueno, y después también decirles que muchas veces a veces lo que nos limita, ¿no?, a elegir este tipo de carreras es el propio desconocimiento. Y también me pongo como ejemplo, ¿no? Yo decía, informática. Yo, nada, durante la tesis utilizaba los programas informáticos exclusivamente aquellos que necesitaba para hacer mis análisis, nada más. Y sin embargo, ahora, como parte del trabajo, pues estoy formándome en bioinformática. Estoy aprendiendo, que es algo que yo veía totalmente inasequible hasta, no sé, principios de este año. Y ahora que estoy aprendiendo, ¿no?, a utilizarlo, realmente veo que no solo es asequible, que lo es, sino que me gusta, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me alejaba de un trabajo y de una actividad más STEM era el desconocimiento. Así que no hay que cerrarse puertas ni pensar que no estamos preparadas para hacer este tipo de trabajos, porque todo es ponerse. Yo os lo digo por experiencia. ¿Te gustaría decir algo antes de acabar la entrevista? Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar. La verdad es que este tipo de proyectos me parece una iniciativa fenomenal que recoge todo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? La necesidad de visibilizar cómo es el día a día y el trabajo de una mujer que trabaja en el ámbito científico-tecnológico. No hace falta ser
súper brillante, ¿no? Como la idea a veces que nos dan de científicos en la tele, ¿no? No tienes que ser un bicho raro que está encerrado en el laboratorio, que no tiene habilidades sociales y que es un cerebrito y tal, ¿no? A veces nos venden un poco esa idea y no, realmente hay un montón de trabajos que ni nos imaginamos relacionados en este ámbito y trabajos que están al alcance de todos. Entonces hay que darse la oportunidad de probarlo, de no ponerse frenos y bueno, eso, enhorabuena por esta iniciativa, yo espero que ayudará a alguien y bueno, sí, creo que hay que dar voz y visibilizar el trabajo de todas aquellas mujeres que estamos en este tipo de ámbitos, así que gracias y enhorabuena. Igualmente nos gustaría agradecerte tu colaboración con el proyecto. Muchas gracias.